El día de hoy vamos a hacer un conversatorio con los doctores Miguel Orozco, ex director del CIES, conocido nosotros como uno de los grandes profesores acá en Nicaragua. Trabajó muchísimos años ahí en la universidad, en el CIES, como director de esa institución. Y también tenemos al doctor Álvaro Ramírez Banega, médico especialista en epidemiología que vive actualmente en Irlanda. Ambos nos van a hacer la presentación de el punto que queremos el día de hoy abordar, que es la inmunidad de rebaño. Miguel nos va a hacer una presentación sobre de qué se trata esto de la inmunidad de rebaño. Para eso vamos a tener unos 15 minutos y luego el doctor también Ramírez va a hablar sobre un poquito más de análisis sobre la situación actual, los datos que se están dando y saber más o menos por dónde es que estamos aquí en Nicaragua. También tiene 15 o un poco más de tiempo para que nos explique esa situación. Quiero poner en claro las reglas del juego de este webinar para que no tengamos algunos problemas. Hágame el favor de silenciar su micrófono para que podamos de alguna forma respetar a los colegas que van a dar su presentación, y también vamos a pasar las preguntas y respuestas, las preguntas vía chat, en el chat que tenemos ahí, y vamos a ir, después de que ellos expongan, vamos a ir haciéndoles las preguntas que ustedes pongan en el chat, ¿verdad? Así que para no hacer esto más largo, yo les voy a dejar con muchísimo gusto. Quisiera también agradecer antes que nada a el equipo de salud de nicaragüenses en el mundo, quienes nos han ayudado mucho en el asunto de conseguir esta plataforma, a la Asociación Médica Nicaragüense también, que junto con su presidente, la doctora Greta Solís, y su secretaria, la doctora Verónica Avilés, pues nos han apoyado tremendamente para hacer esto, y también a la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, que también forma parte de toda esta unidad de asociaciones médicas que estamos procurando llevar toda la información y todo el conocimiento científico a la mayor cantidad de gente. De esa manera, pues, ayudar a la población nicaragüense. Como dicen siempre, el que tiene la información se cuida mejor. Eso es un dicho que me dijeron a mí, claro. Con más información nos ayudamos más a protegernos. Entonces, sin más que agregar, Roger, vamos a comenzar entonces con Roger, el doctor Miguel. Roger, ¿Sí? tal vez Greta nos da unas palabras de bienvenida. Claro que sí, estoy lista. Adelante, Greta. Sí, gracias. En primer lugar, quiero darle la más cordial bienvenida a este momento científico y, como siempre, Asociación Médica Nicaragüense, con expositores de lujo, como siempre lo ha hecho, en este caso, al doctor Álvaro Ramírez y al doctor Miguel Orozco, gente de mucho nivel en sus especialidades, y que nosotros estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy en esta presentación. Quiero dar gracias al doctor Roger Pasquier, que siempre está dispuesto a coordinar nuestro webinar, y también agradecerles a ustedes este momento que se toman para actualizarse y para tener esta válida información en estos momentos en que nuestro país está pasando estos momentos de pandemia y que el gremio médico está seriamente afectado debido a ella.
bueno, no me resta más que darles la cordial bienvenida a este momento científico y bienvenido al doctor Orozco y bienvenido doctor Ramírez y adelante doctor Roger Pasquier. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a darle la palabra ahorita al doctor Miguel para que nos hable pues sobre lo que nos va a exponer el día de hoy sobre el tema de la inmunidad de rebaño. Estamos a tus órdenes, Miguel. Bueno, muchas gracias, doctora Solís, doctor Pasquier. Es una oportunidad que me brindan y voy a tratar de estar a la altura. Vamos a hacer ya el compartir pantalla para poder tener la presentación. En esta presentación vamos a tener, me dicen si el tamaño está bien, ¿verdad? Si no tenemos problemas. Se lee bien, ¿verdad? Bien, entonces me pidieron que abordara lo que es el tema tan de actualidad como es inmunidad colectiva o de rebaño, y algunos se atreven a decir de manada. Y eso tiene que ver con uno de los aspectos que vamos a tratar al final. Y es bien, entonces... Ahora tengo un problemita. Ok, ya. En el contenido quiero hablar algunos aspectos generales sobre lo que es el tema de inmunidad, muy generales, ya que estamos ante profesionales que algunos de esta especialidad tienen con esto relacionada con el tema de la pandemia. Vamos a tratar de diferenciar los diferentes tipos de inmunidad y quiero terminar, sí, con algunos aspectos éticos sobre la inmunidad y las inmunizaciones que se imponen sobre esta plática, porque si no queda esto como una relatoría de algo que queda muy deshumanizado. Nosotros en el desarrollo de sistemas de salud insistimos mucho que tiene que ser alrededor de las personas, alrededor de sus derechos, y cuando hablamos de las personas no solamente nos referimos al público, sino que a los profesionales de la salud, que como sabemos en este caso están bastante pues golpeados en cuanto a lo que es la característica de lo pesado del trabajo que hay que realizar. Primero, ¿no? Inmunidad. Inmunidad es un conjunto de factores, es algo complejo, con factores humanos, celulares y de ambiente también que protegen al organismo frente a la agresión por agentes patógenos, ¿no? El sistema inmune es el conjunto de células y moléculas que responden, que refuerzan, que constituyen ese sistema que va a crear todas esas condiciones de inmunidad. Y la respuesta inmune es la que se desencadena cuando nuestro organismo se ve expuesto a determinados a elementos extraños o antígenos extraños, ¿verdad? En este caso hay conceptos aquí que se deben de manejar y que se están hablando mucho. Por ejemplo, lo que es la vacuna. La vacuna es para precisamente conseguir una inmunización. La inmunidad es ese conjunto de factores humorales, ya lo decíamos. Un individuo inmune es aquella persona que va a poseer los anticuerpos protectores que desencadenan, que ponen a la inmunidad celular, al sistema inmune, con la capacidad para rechazar algo, para responder a algo. Un individuo inmune tiene esa capacidad celular específica para esa infección, para ese agente extraño que se puede convertir en una enfermedad. Ahora, una inmunidad colectiva o de rebaño es la inmunidad de la población, lo que se alcanza en la población y que impide la aparición de epidemias relacionadas con esa inmunidad. La protección colectiva de la población, ¿verdad?, frente a un agente infeccioso, lo lleva a tener un riesgo menor de contraer esa infección para todo el grupo y no solamente a los estrictamente inmunizados. Quiero aclarar aquí que la inmunidad colectiva no habla del 100% de los individuos, sino que de un porcentaje suficiente para que en las relaciones que establecen esos individuos esté siempre el factor protector de esos individuos que han alcanzado la inmunidad, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo porque la inmunidad se alcanza sea por vacunación o sea por exposición a la enfermedad. Esto de la inmunidad es el fundamento mismo de los programas de vacunación que entendemos que son un derecho de la población y que en los cuales se ha avanzado bastante, pues, ¿verdad?
diferenciando. Hay una inmunidad innata, que es la primera barrera de defensa del organismo, que está constituida por células especializadas que se oponen a cualquier agente patógeno. Es por eso inespecífica. Es decir, es para cualquier tipo de amenaza. Cualidad que reside pues, en su capacidad de reaccionar a cualquier agente externo. Y hay una inmunidad de adaptación o adaptativa, que es cuando el sistema innato no logra frenar lo que es a los agentes patógenos, la enfermedad se desarrolla y como resultado de esa enfermedad se desarrolla una inmunidad específica adaptativa. En el caso de la pandemia que estamos viviendo es precisamente una inmunidad adaptativa. Nos vamos a ir adaptando. Por cierto, ahora que se habla de una segunda oleada, ahora que se habla también de la endemia o del COVID como endemia, hay que ponerle mucha atención a este tipo de inmunidad. También vamos a diferenciar lo que es la inmunidad activa natural, es que cuando se produce la infección, el cuerpo desarrolla esa inmunidad, el sistema inmune reacciona, y ese tipo de inmunidad activa natural es permanente, porque hay tipos de inmunidad que no son permanentes. Por eso hay que, en determinados esquemas de vacunación, hay que poner varias dosis, ¿verdad? O hay que reactivarse, dice, la del tétano, la de la influenza, hay que estarla renovando todos los años. Hay otra inmunidad activa artificial que se logra a través de la vacunación y se asemeja a la producida por los agentes infecciosos contenidos en la vacuna de manera amainada. La pasiva natural, esta se produce y la conocemos como aquella que se da de las madres a los hijos a través de la lactancia materna, también por la transferencia de anticuerpos durante el embarazo y que va disminuyendo o desapareciendo inclusive con el tiempo. Es decir, la madre que inmuniza al hijo a través pues, de su sistema inmune también. Y la pasiva artificial, que es aquella que logramos, y es importante ponerle atención a esta, que es la que logramos con productos producidos por otras personas o animales. En Costa Rica, por ejemplo, se está trabajando mucho con el plasma. En el Instituto Clodomiro Picado, que es donde desarrollan todos los sueros antiofídicos que conocemos, ya están trabajando de dos maneras. Las personas que han sobrevivido al COVID donan plasma, pero ahora ya están haciendo lo que es la producción de ese plasma aprovechando la tecnología que ya tienen en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Diferenciando los tipos también, para la inmunidad de grupo no importa si proviene de la vacuna o del hecho de la vacunación o del hecho de que circulen entre nosotros individuos que ya sobrevivieron a la infección. Lo crucial es que exista esa capacidad de miembros de la comunidad de rechazar lo que es la enfermedad por haberla sufrido anteriormente, ¿verdad? Con la nueva infección esta del COVID-19, entre más personas se infecten, habrá más gente que se recupere y que prevenga futuras infecciones. Eso es cierto hasta determinado punto. Lo que sí es falso es que se va a lograr una inmunización del 100%, dejando todas las posibles consecuencias para los que no estén, que no hayan sido contagiados. Y es ahí donde hay que tener cuidado con esto de la inmunidad de rebaño, que es lo que nos va a explicar posteriormente el doctor Álvaro Ramírez. Cuando ya alrededor del 70% de la población se haya infectado, se van a reducir las posibilidades de que se produzcan nuevos brotes de la enfermedad, porque la mayoría de las personas van a ser resistentes. Esto lo dice un profesor de enfermedades infecciosas emergente del Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Londres. En esto los epidemiólogos están teniendo sumo cuidado, porque es un objetivo de salud pública a lograr con las inmunizaciones, no con las exposiciones de las personas al peligro. Y esos son de los aspectos éticos con los cuales quería cerrar mi presentación. El principio que debe privar en cuanto a inmunidad es aquel que todos conocimos desde nuestra formación, que es el primo non nocere. Primero, no hagamos daño. Es incluso un principio de gerencia. No hay que reparar lo que no se ha estropeado. Primo non nocere. Lo primero es no hacer daño. Si vos estás calculando que con una inmunidad de rebaño vas a ahorrarte recursos, lo que sea, estás cometiendo un grave error.
Esta expresión es utilizada mucho y no es del juramento hipocrático, es una frase atribuida a Thomas Seidenman y muy utilizada en lo que es el mundo de la medicina. Lo primero que todo es no tener efectos indeseados, o como se dice incluso en economía y otras áreas de la ciencia, efectos perversos. Con una inmunidad de rebaño podemos llegar a tener efectos perversos, no deseados si quieren, como los niños cuando quiebran algo, cuando golpean algo. Es que yo no quería golpearlo, no. Si lo haces, estás exponiendo a causar más daño del beneficio, y eso se llama efecto perverso. También se puede expresar como la necesidad de evitar efectos perversos deseados, pero mal calculados en sus resultados. Y quiero terminar con estos 6 principios que la Asociación Médica Británica ha definido para aspectos de salud pública. Es decir, estamos hablando de inmunidad de rebaño y tendríamos que ver si con eso cumplimos con estos 6 principios. Son los principios de Tavistock. Tavistock no es una persona, es la plaza que está enfrente ahí de la sede de la Asociación Médica Británica. Es como que dijéramos CONAPRO, pues los principios de CONAPRO, pero es porque ahí está la Asociación Médica Nicaragüense. El primero, cuando lo llegue a necesitar, es un derecho del ser humano recibir atención sanitaria. Aquí estamos en medio de una pandemia y la atención sanitaria adquiere diferentes formas y eso hay que asegurarlo. El segundo principio, el centro de la atención sanitaria es el individuo, no es la economía, no es nada más que la salud del individuo y sus intereses vitales, ¿no? El sistema sanitario debe trabajar para mejorar la salud de la población. El tercer principio, el fin del sistema sanitario es tratar las enfermedades, no evitarlas. Aliviar el dolor, evitar las discapacidades, promover la salud. Ustedes pueden ir comparando contra lo que ha recomendado la OMS y pueden identificar de que aquí se ha ido cumpliendo todo eso. Y lo mejor de todo, aquí en estos principios no van a tener como mucha oportunidad de acomodar una inmunidad de rebaño que no esté basada en lo que son las vacunaciones y la protección de la población. Es esencial que quienes trabajan en el sistema sanitario colaboren con los pacientes y las poblaciones y con otros servicios y sectores. Aquí ustedes ven de que cualquier respuesta a una pandemia debe ser articulada socialmente con todos, principalmente con los profesionales de la salud y también con otros sectores debido a la complejidad que esta tiene. Los clínicos también tienen que participar en promover la mejora de la atención sanitaria. Esa ha sido una lección maravillosa para la humanidad, el hecho que ya estén todas las especialidades juntas tratando de resolver este problema. Y volvemos al principio que dio origen a estos 6 principios y que es el primo non nocere. Primero que todo, no hagamos daño. Si con esto de la de inmunidad de rebaño vamos a estar provocando más daño que bien, habría que pensarlo. Y eso es lo que nos va a presentar nuestro estimado colega, el doctor Álvaro Ramírez. Me habían pedido algo, pero me parece que no sería en este momento, Roger. Como la charla estaba dirigida a comunicadores, me habían pedido que hablara algo de esto. Pero no sé si va a ser después o en este momento. Sí, sí, Dale, tenemos tiempo suficiente. Dale, Miguel. Vale, pues. Muchas gracias, hasta aquí llego en esta parte para que continúe mis 15 minutos. No, podés continuar, Miguel. Podés entrar al tema. Sí, podés entrar. Bueno, entonces, podés continuar. En base a esto que nos habían pedido para los comunicadores, yo he tenido una experiencia muy positiva con ellos, aunque a veces yo les digo, ¿verdad? Y les prevengo, miren, conmigo no vengan a hablar de la salud como que estamos hablando del campeonato Germán Pumares o la liga de fútbol o lo que sea. ¿Cómo es eso, doctor? Sí. No me pregunten, por ejemplo, de un problema de salud queriendo llevar las estadísticas. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos envasados? ¿Cuántos out? ¿Cuántos? No, no es así. Este es un tema muy delicado. Estamos hablando de la gente. Pero bueno, ahora estamos hablando de gente que apreciamos mucho, como son los comunicadores, que están permanentemente buscando la noticia y como tal exponiéndose. Hay un permanente desplazamiento a diferentes ambientes, lugares, y contactando a diferentes personas, diferentes informantes, que los sitúe en una situación de riesgo particularmente delicada.
Esta búsqueda los ubica en espacios de riesgo y también con personas que a esta altura del juego en que estamos, todos somos sospechosos de ser portadores mientras no se demuestre lo contrario. El manejo de los equipos. En todo esto que me pedían entonces algunas medidas de protección específicas para los comunicadores. Pensando en ellos, ¿verdad? Y en lo delicado que se ha vuelto ser comunicador en Nicaragua, no solamente por los aspectos políticos y de represión, sino que también por la cuestión de la salud ahora. Antes de salir a cubrir una información, quisiera que se prepararan de la manera siguiente. No solamente preparar el equipo, sino que también programar sus desplazamientos. Esa programación les evita movimientos y paradas innecesarias que pueden exponer al equipo de periodistas. Lo segundo es que cubran adecuadamente los equipos con los que trabajan, los equipos electrónicos, cámaras, grabadoras, trípodes, bolsos, micrófonos. El prepararlo les va a permitir un montaje y desmontaje rápido con la debida desinfección del caso. Descartar, ok. También hay que preparar los medios de desinfección para llevar en los bolsos en que se desplazan. La mayor parte de ellos andan en vehículos, otros tienen que andar en taxis, autobuses, pero hay que preparar cómo yo voy a desinfectar esos equipos, los bolsos y demás. Puede ser hasta como si quieren andan en un bidón de agua para que puedan lavarse las manos y eso, o ya andan el alcohol o cualquiera otra de esas soluciones milagrosas que han surgido, ¿verdad?, para desinfectar y que puedan hacer su trabajo con la seguridad de que lo van a hacer. Y que se organicen para hacer esto. Se organicen coordinando el trabajo de los diferentes miembros del equipo para que no vayan a improvisar peligrosamente al momento de la cobertura de la información. Cuando Álvaro me habló de que había que presentar eso, recordaba el video aquel que todo el mundo miró asombrado de cómo los periodistas en Honduras, en San Pedro Sula, andaban detrás del primer caso diagnosticado por prueba en el aeropuerto de San Pedro Sula y andaban detrás, se saltaban cercos, pasaban encima de la pobre señora, una cosa espantosa. Como para decir, oigan, organicémonos, coordinémonos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso es muy importante. Lo otro que las medidas anteriores más específicas para ello y las medidas generales que se están aplicando, ¿verdad? Mantener las debidas distancias, el uso de los equipos de protección personal adecuados, las mascarillas, yo sugeriría también andar con sus gorros, ya estamos en una altura que estamos usando las pantallas protectoras, creo que deberían de pensar seriamente hasta dónde se van a acercar en la medida que tengan dispuestos sus equipos. Desinfectar los objetos de uso diario, tanto laborales como personales, el lapicero, el micrófono. Hay que pensar bien cómo es que vamos a desplazarnos con todos esos equipos. Mantener una higiene personal en base al lavado de manos, donde puedan hacerlo. Recuerdo que allá en el CIES teníamos siempre alcohol y les sugeríamos fuertemente que se lavaran las manos y todo. El uso de mascarillas, gorras, todo aquello que pueda cubrirles. Cubrirse con mangas largas también los brazos y andar, digamos, siempre supervisándonos mutuamente para decir, hey, estás haciendo esto, te faltó esto. Es una disciplina que hay que incorporar al trabajo periodístico, poniendo en claro cuáles son las prioridades. Sí, mi trabajo es conseguir la noticia, pero sin arriesgar mi vida. El virus no lo vemos, no sabemos dónde está. Tenemos que trabajar en función de que estamos en una de las más altas posibilidades, riesgo de contraer la enfermedad, porque el virus está en todos lados, entonces tenemos que actuar en conformidad. Esto es la breve. Yo se los voy a pasar también a los colegas periodistas con los que tenía contacto, con los que sigo teniendo un contacto. Su trabajo es muy peligroso. Tienen que... Sería mi intervención para que... Muchísimas gracias.
Abrí tu micrófono, Roger. A volverles a recomendar nuevamente que por favor mantengan sus micrófonos cerrados para que de esa forma no hayan sonidos pues extraños a los que estamos escuchando. Ahora vamos a continuar con el análisis que el doctor Álvaro Ramírez nos tiene sobre esta situación de la inmunidad de rebaño. A tus órdenes, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Roger. Quiero agradecer a todos los amigos periodistas, médicos y de diferentes ocupaciones que están con nosotros esta noche. Quiero agradecer a José Cardosa también, organizar y invitar a todo el gremio periodístico y a Greta por traernos a todos los médicos aquí y que realmente compartamos un momento aquí. Voy a tratar de explicar o de hablar sobre el tema a diferentes niveles y voy a voy a hacerles una presentación. Vamos a hablar sobre la situación epidemiológica mundial, la situación nacional. No voy a ahondar en muchos números en la situación nacional. Después vamos a entrar con alguna interpretación que les voy a ofrecer acerca de las implicaciones del libro en blanco. Y después sobre la situación del riesgo de genocidio o del genocidio sanitario que podríamos estar enfrentando y las bases también por las cuales podríamos estar enfrentando estas situaciones, así como el entendimiento de dónde viene este concepto. Entonces, finalmente, tampoco hay que ser tan desalentador en estas circunstancias. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que urge hacer para salvar vidas. Yo creo que nuestra prioridad debe estar en salvar vidas en este momento y cerrar filas y tratar de hacer lo que podamos desde la sociedad civil, porque el gobierno no es solamente el Estado, el gobierno somos todos. Y entonces es importante que cerremos filas como organización, como sociedad civil, para poder salvar sin distingo de raza, sin distingo de color político, religión, a todos los nicaragüenses como siempre lo hemos hecho nosotros aquí. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que veamos esto. Denme un segundo. Ok, ahora sí. Estoy listo. Ok, ahí estamos viendo, ¿no? Voy a empezar con una situación epidemiológica general, todos tenemos, pero voy a hacer algunas explicaciones acerca de algunos elementos en la información que frecuentemente nosotros recibimos, no solamente hacer el trabajo descriptivo de esto, ¿ya? Sino que entrar en análisis de esta información, porque a todos nos interesa realmente tener claridad de esto. El canal 41 tiene abierto el... Ok. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Sí. Les pedimos por favor que cierren sus micrófonos, por favor. Ya está cerrado. Bueno, entonces vamos a ver la situación epidemiológica, ¿verdad? A nivel mundial, datos que podemos obtener. Aquí tenemos unos, al momento ya vamos por los 6 millones prácticamente, es poco lo falta, y 365,000 muertos, con 2.600.000 recuperados a nivel mundial. Aquí podemos ver elementos importantes como el tema de que Brasil ya ocupa el segundo lugar y en número de casos y ya superó el número de muertos que tenía España reportado hasta ahora. Hay un elemento importante aquí en los datos cuando empezamos a ver, por ejemplo, en el caso de Rusia, que los muertos por millón de habitantes, Rusia tiene 30
muertos por millón de habitantes, cuando tiene 387.623 casos. Esto lo resalto porque tiene que ver con el manejo de la información que los diferentes países hacen. Entonces, y aquí tenemos el caso de los países europeos como España, el Reino Unido, Italia, Francia, que tienen unas tasas por millón de habitantes bastante altas, pero tiene que ver con la calidad de la información. Y podemos ver Brasil también con casi 500.000 de casos, con una tasa de muertos por población de 128 por millón. Entonces, esto, en el caso de Alemania, lo puse acá con un circulito verde para que veamos que tiene 103, pero Alemania ha hecho un trabajo bastante intenso en la detección temprana de casos y eso podría reflejar la razón por la cual su tasa realmente por millón de habitantes puede ser 103, pero Brasil y Rusia con 30 por millón de habitantes es un dato que realmente cuando veamos estos números hay que entender realmente si estos números, por ejemplo, 4.000 muertos en Rusia por coronavirus, es una cosa que tendríamos que analizar realmente qué es lo que está pasando. O lo están haciendo muy bien y el sistema de salud es de lo más poderoso, o realmente no se está reportando los casos. Pero abro esta para el análisis de la información cada vez que veamos este tipo de datos. Vamos a ver ahora el dato de los países nórdicos. Y aquí podemos ver el caso de Suecia, está en este círculo, y Bélgica. Tienen las tasas de mortalidad más altas por millón de habitantes y el resto de los países nórdicos que han aplicado todas las medidas tienen una tasa de mortalidad por millón de 98, 44, Noruega, Finlandia tiene 57 y Dinamarca tiene 98. Entonces, esto tiene que ver con la política del riesgo de desarrollar inmunidad de rebaño, porque al momento que hacemos inmunidad de rebaño sabemos que mucha más gente se va a exponer y que la mortalidad se nos va a disparar y es el principio de no hacer daño a la población. Entonces, es un riesgo cuando un país decide ir por inmunidad de rebaño. Ahora, vamos a ver la situación epidemiológica para Nicaragua. Este es un gráfico en el cual tenemos cómo se comportan las enfermedades respiratorias año con año en las diferentes partes de América, Norteamérica, Caribe, Centroamérica, y vamos a ver la parte de América Central ahora. ¿Qué quiero enseñar con esto? A la semana 18, que es donde estamos nosotros todavía, semana 18, 19 epidemiológicamente, en el canal endémico natural de las enfermedades respiratorias, este pico se nos va a dar el más alto sobre julio, lo que quiere decir que coronavirus, influenza y cualquier otro virus respiratorio que esté circulando en el país, todavía nos quedan varias semanas para llegar al pico epidemiológico. Y esto es una cosa que nos debe preocupar cuando ya sabemos que los hospitales están llenos y que cada semana se va a incrementar la demanda para equipos de intubación, unidades de cuidado intensivo, hospitalizaciones, y ya no alcanzan las camas que tenemos disponibles al momento en el país. Entonces, no podemos cantar victoria todavía, estamos largos de alcanzar el pico natural de las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, no quiero ahondar, como decía inicialmente, en números de cuántos vamos a esperar por coronavirus, pero sí quiero dejarles claro de que este periodo que estamos ahorita, que estamos en la semana 19-20, es todavía el principio del crecimiento epidemiológico y que todavía nos queda mucho por ver en la situación de Nicaragua, y esto debe ser una situación de preocuparnos a todos. En el caso de la detección de Nicaragua, ¿ya? Tenemos claro que el reporte oficial primero se dio acerca del 16 de marzo y perdimos la oportunidad de todo lo que serían las intervenciones tempranas para establecer una cuarentena, para prevenir que hacer un trabajo con las incubaciones y los casos leves. Pero esto todavía es una estrategia que estamos sugiriendo que es posible hacerla en las comunidades y en los diferentes municipios. Entonces, ahora ya la curva epidémica va hacia arriba y esperemos, como lo había mencionado en el gráfico anterior, que esto va a seguir subiendo hasta alcanzar su pico allá sobre los meses de
finales de junio, julio, y habrá que ver si las actividades que se están haciendo en Nicaragua no van a prolongar esto, porque coronavirus tiene una particularidad muy interesante de que los casos se infestan y eso va a demandar atención dentro de 3, 4 semanas y va a poner más presión sobre el sistema de salud que ya está en serias dificultades. Aquí para entender cómo que se forma esta curva de crecimiento exponencial cuando aparece un brote, digamos, en Managua, otro brote en Chinandega, brotes en León, Granada, Masaya, y empiezan los brotes a aparecer por todo el país, y esos brotes que van apareciendo en racimos es lo que provoca la curva exponencial en Nicaragua. Entonces, todos estos brotes, si no los trabajamos tempranamente y rápidamente y no controlamos los diferentes racimos en cada una de las ciudades, entonces obviamente nos va a producir un nivel de casos que es lo que colapsa el sistema sanitario. Aquí tenemos lo estimado ya de hay alguien que tiene abierto el micrófono. Los estimados de casos, de acuerdo a estudios, sí, el 90% de la población, esto es un 82% de la población se ve expuesta y se contagia de coronavirus, que es una de las intenciones del gobierno, tratar de hacer actividades de grupo para que el mayor número de gente se contagie y lograr la inmunidad de rebaño. La cuarentena no sabemos cuándo se va a establecer en Nicaragua y si esto se sigue, porque se puede prolongar, podría ser, hasta ahora en el mundo solo un 1% del total de la población se ha infectado con coronavirus, lo cual no garantiza ningún tipo de inmunidad de rebaño, porque tiene que ser arriba del 60% de la población, lo que nos hace pensar de que un segundo brote, una segunda ola de coronavirus se viene y que hará parar todo el resto de los países del mundo. En Nicaragua se esperaría unos 121,000 casos severos, unos 32,000 casos para unidades de cuidado intensivo. Esto es al final de toda la epidemia, si en caso se llegara a dar una infestación de este nivel, pero obviamente esperamos que no suceda, y unos 24,000 muertos con una tasa de letalidad del 16% del número de casos severos. Si los hospitales todavía se encuentran sin medicina y los trabajadores de la salud están enfermando, y entonces esta tasa de letalidad podría subir. Pero estos solo son estimados matemáticos. Esto no es la garita de la verdad de lo que pueda pasar. Además, está hecho con la intención de que evitemos que estos casos se lleguen a dar. En el caso del libro blanco, estoy tratando de ir lo más rápido y lo más preciso posible para poder abordar esta situación. En el caso del libro blanco o libro en blanco, ¿ya? Hay un aspecto que quiero desarrollar, que es la no declaración de el cierre completo, como dice en el libro, el lockdown, ¿no? Entonces, aquí tenemos un país como Italia. Cuando empezó con su caso, ellos declararon el cierre de las escuelas para el 3 de marzo, hicieron el autoaislamiento, todos los eventos públicos para el 9 de marzo, pero todavía podemos ver que el nivel de reproducción de la epidemia no bajaba del 3, 4, hasta que decidieron hacer el cierre total del país. Entonces bajó el nivel de reproducción menos de 1, que es lo que se necesita para poder controlar la propagación de la epidemia de coronavirus. Esto lo hicieron hasta ya como el 10, 12 de marzo en Italia. Entonces ya esto sí ayudó, ya podemos ver cómo la transmisión y la reproducción del virus se baja significativamente, algo que no se intenta hacer en Nicaragua y que podría costar mayor propagación del virus y por lo tanto mayor daño a la salud de los nicaragüenses. En España esto se dio, ¿ya? Y aquí lo vemos. En España se dieron el distanciamiento social para el 9 de marzo, el cierre de las escuelas como para el 15 de marzo,
la salida a eventos públicos antes, como el 14, 15 de marzo, también 13, 15 de marzo, antes del 16, y hasta que se dio el cierre total el 14 de marzo, 14 y 15 de marzo en España. Entonces, y ya podemos ver que después la curva de propagación bajó a menos de 1. En el Reino Unido fue más tarde porque estaban tratando de obtener la inmunidad de rebaño, y hasta que decidieron hacer el cierre completo, podemos ver cómo la tasa de reproducción y de propagación de la epidemia baja a menos del 1. Mientras tanto, cuando estaba libre, se estaba reproduciendo a un nivel de 4, 4,5, 5, y hasta cerraron el autoaislamiento, las escuelas, y solamente fue el cierre completo lo que hizo bajar la tasa de reproducción de la epidemia. En Noruega, por consiguiente, estaban con una tasa de reproducción del 3%, 2.5, 3%, hasta que decidieron hacer el cierre completo. Entonces, esa tasa de reproducción se bajó. Entonces, estos son elementos que nos están enseñando lo importante de hacer el cierre, la cuarentena y el paro total de las actividades económicas para poder reducir la tasa de reproducción de la enfermedad. De otra manera, se sigue propagando a niveles de 3, 4, que van obviamente a colapsar el sistema y van a mantener el sistema colapsado constantemente. Aquí tenemos a Bélgica, y Bélgica, por consiguiente, ellos hicieron su cierre sobre el 20 de, tuvieron que hacer, estaban tratando de resistir. Bélgica tiene una de las tasas de mortalidad más altas en Europa, y hasta que ellos tomaron la decisión de hacer el cierre completo, la cuarentena total, la tasa de replicación del virus bajó al menos del 1. Entonces, en Suecia, y esto es algo que es importante aclarar, en Suecia no es que el virus se le ha dejado correr libremente. En Suecia han hecho muchas cosas. Por ejemplo, primero hicieron la campaña para autoaislamiento, bajó un poquito a menos de 3. Después hicieron el distanciamiento social, orientar a la gente para que hagan distanciamiento social, y hasta que cerraron los eventos públicos, y nosotros sabemos que este fin de semana va a haber muchos eventos públicos en Managua o en el resto del país, la tasa de reproducción de la epidemia bajó al 1%. O sea, y bajaron a menos de 50 personas, no se podían reunir conjuntamente. Entonces, no es que Suecia simplemente dejó que la epidemia entrara y se corriera. Han hecho actividades y han hecho acciones para controlar la circulación de virus. Y en Nicaragua, pues, no se está haciendo eso, con lo cual nos va a mantener en una tasa de reproducción del virus arriba del 3-4%, con mayor daño. Entonces, la interpretación de que Suecia es un completo inmunidad de rebaño y no hacer nada es falso. Suecia ha hecho muchas cosas para tratar de contener la circulación del virus. Entonces, esto es importante que tengamos presente, porque si se siguen las actividades de aglomeración, el virus va a seguirse transmitiendo a niveles muy altos de 2 y 3 de replicación. Aquí les traigo este dato interesante para que veamos las diferencias entre Nicaragua y Suecia. ¿Ya? Cuando vemos la población, son 6 millones contra 10 millones prácticamente en Suecia. El ingreso nacional bruto per cápita en Suecia para el 2013 está a $44,000, y en Nicaragua $4,400. La esperanza de vida al nacer entre hombres y mujeres, para hombres 72, en Nicaragua 78, y en Suecia 81-84, son 10 años superiores. La probabilidad de morir a menos de 5 años en Nicaragua es de 18%, 18 veces más alta, en Suecia es de 3. La probabilidad de morir entre 15 a 60 años entre hombres y mujeres, para hombres es 190 veces superior y para mujeres 103, mientras que en Suecia es 64-40. El total de gasto en salud per cápita, miremos este dato, es importante. En Nicaragua es $445, y en Suecia es
$5.219. ¿Cómo podemos comparar Nicaragua con Suecia en la inversión de salud? Entonces, no tiene en el producto, el total del GDP en Nicaragua el 9%, en Suecia el 11.9, perdón. ¿Ya? Entonces, estos son datos que diferencian las situaciones de Suecia, y podría ponerle más datos en torno a las exportaciones, o sea, pero solamente aquí podemos ver las diferencias enormes entre tratar de compararnos con Suecia y Nicaragua, cuando la inversión en salud en Suecia es 10, 15 veces mayor prácticamente de lo que nosotros tenemos en Nicaragua. O sea, no hay forma. Y el equipo del sistema de salud de Suecia se considera uno de los mejores en el mundo. De manera de que tratar de arrogarnos esa comparación es bastante tendencioso y bastante temerario. Aquí les voy a enseñar ahora una comparación entre los datos de Suecia y Nicaragua, ¿ya? Y es interesante ver que ya nosotros, por ejemplo, muertos por millón de habitantes, solo tenemos 5. Suecia tiene 431. Le estamos ganando a Suecia. Estamos siendo mejor que Suecia ya ahora. Entonces, pero no reportamos cuántos test estamos haciendo ni cuántos test por millón de habitantes. Realmente hay una falacia de información en Nicaragua que no hay forma de que podamos ser comparativos con Suecia. Entonces, eso realmente nos lleva a otras conclusiones, y es la conclusión del potencial genocidio sanitario. Aquí les quiero presentar lo que significa crímenes contra la humanidad. No tuve tiempo de terminar esta bien. Y esta figura electiva pretende la protección de los bienes jurídicos, ya personalísimos y fundamentales, como la vida, la integridad física, la salud, la libertad, frente a ataques cometidos de manera generalizada, sistemática, a través de la política de un Estado o una organización. El bien jurídico, la figura de los crímenes contra la humanidad, nace, como hemos visto, como extensión de los crímenes de guerra para proteger bienes jurídicos personalísimos fundamentales: la vida, la integridad física, la salud de las personas, su libertad ambulatoria, su libertad sexual, frente a los ataques masivos o sistemáticos realizados con la participación y tolerancia de aquellos que ejercen el poder político. Y esta última es muy importante, que es el artículo 7.2 del Estatuto de Roma, ¿ya? Donde al final se establece en esta oración, ¿ya? Ustedes la pueden leer ahí: el ataque no implica en absoluto la existencia de un conflicto bélico. Lo cual, lo que está pasando por una política de Estado que arriesga la vida de los nicaragüenses, no necesita ser un conflicto bélico, sino que esta situación sanitaria representa un riesgo y una situación de crimen contra la humanidad, y que los responsables tendrán que presentar, porque el daño que se está haciendo a la sociedad nicaragüense con la cantidad de muertos y la cantidad de enfermos que hay, y perder profesionales de la salud, perder periodistas, perder gente de gran futuro para Nicaragua, es un crimen contra la humanidad. Luego aquí quiero presentarle otro ejemplo, un ejemplo claro. Por ejemplo, aquí en el caso del presidente de Sudáfrica, Mbeki, que tenía un concepto en contra de los medicamentos retrovirales, antirretrovirales, porque era un efecto del occidente, porque afectaba a la cultura africana, y realmente ellos trataban de impedir el uso de los fármacos para la transmisión del virus, del VIH, incluso a las mujeres embarazadas. La ministra de Salud, ¿ya? Llegaron a difundir ideas de que el consumo de remolacha y ajo era más importante que los antirretrovirales, y murieron más de millones de sudafricanos por el VIH-Sida. Esto es uno de los ejemplos más típicos recientes de lo que sería un genocidio sanitario sucedido en Sudáfrica. En Uganda aplicó las medidas de prevención a como debían de ser, y su tasa de mortalidad y su tasa de transmisión de VIH-Sida es muchísimo más bajo, pero había algunos elementos importantes.
en la forma en que estos presidentes estaban pensando. Entonces, aquí en Nicaragua, las razones por las cuales no se hacen las medidas que se deben de hacer es porque las críticas que se hacen a Nicaragua, que tienen que ver con el deseo de los cierres totales. Ya les presentaba anteriormente la importancia de los lockdowns, dice en el documento, en el libro en blanco. Entonces, cómo ellos realmente en Europa han significado una reducción importante en la reproducción del virus en la sociedad. La oposición golpista, cuando se politiza un problema sanitario y que se intenta debilitar el gobierno, entonces estas son interpretaciones que el grupo en poder hace para no hacer lo que la OMS había considerado, y las controversias sobre la contabilidad de los casos. También se los mostré anteriormente sobre la diferencia entre Nicaragua y Suecia en el reporte de mundial de los casos entre Nicaragua y Suecia, y aquí podemos ver algunas de las razones que se tratan de presentar en el libro en blanco para justificar el no actuar apropiadamente de acuerdo a las medidas sanitarias internacionales. Luego, rápidamente, con esto voy a terminar, hay sistemas con los cuales nosotros podríamos detectar a nivel local el febril y podríamos trabajar, y ya está disponible esto con una definición de casos más rápida, más efectiva, más al nivel de la comunidad, del caso posible. Cualquier persona con infección respiratoria leve, aislarle en las comunidades, aislarle en un municipio y organizar la comunidad para que podamos todo el país trabajar en conjunto. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros tendríamos que ver, y no simplemente el caso que vino del exterior o el caso que tiene todos los síntomas. Tenemos que trabajar más temprano para poder reducir. Hay cosas que se pueden hacer para tratar de reducir el impacto de la mortalidad que vamos a tener de acuerdo a esto. Entonces, hay aplicaciones ya disponibles en Androides y podemos utilizar para que la gente nos ayude y colabore reportando casos febriles. ¿Ya? Entonces, esto es importante para que nosotros podamos ver cómo va. Y estos casos, este reporte que estamos viendo ahora, está disponible en una APK que podríamos circular con la gente, y se podrían hacer cosas que nos podrían ayudar para trabajar rápido en el control epidemiológico del coronavirus, porque no es que simplemente ya todo está perdido. Si tenemos la oportunidad y podemos actuar rápidamente, podríamos hacer muchas cosas en beneficio del pueblo nicaragüense. Entonces, ahora hay una consola también para el manejo de los casos y de las epidemias, ¿ya? Y esto realmente nos podría ayudar para detectar las comunidades más afectadas, y de ahí podríamos nosotros tomar decisiones para los abastecimientos de medicina y todo lo que sea necesario de acuerdo a la situación nicaragüense, y de acuerdo a cómo los casos se vayan presentando y los febriles se vayan presentando en los diferentes departamentos del país. Entonces, esto nos ayudaría muchísimo a una vigilancia epidemiológica más activa, más rápida, y que podamos reducir la mortalidad. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero mientras estemos parados, mientras no logramos avanzar en la unión de la sociedad civil, yo creo que va a ser muy difícil. Ahora, ya voy a terminar rápidamente aquí. Acciones desde la sociedad civil. ¿Qué cosas podemos hacer? Esta es mi última. Tomar acciones para salvar vidas urgentemente. Todos los días estamos viendo cuánta gente está muriendo. Mi propia hermana corrió grave riesgo la semana pasada, apenas se está recuperando. Estuvo gravemente, la Yolanda, mi ginecóloga. 17 años de preparación se iban a perder por un error en salud pública, la doctora Yolanda Ramírez, pero ya gracias a Dios, después de mucho esfuerzo y de cuidado en la casa, logramos salvar que ella esté con nosotros todavía. Entonces necesitamos organizar un comité de emergencia sanitaria lo más pronto. Necesitamos ver la organización de las comunidades en todo el país, el apoyo a las familias afectadas. No es posible que la familia esté preocupada cómo va a comprar el ataúd, cómo va a pagar. En países en desarrollo, aquí como en Irlanda, Irlanda le pagó a los hospitales privados
por la atención de todos los casos de COVID. En Nicaragua se está prohibiendo el reporte de casos de COVID. Entonces, un gobierno responsable debería estar apoyando al pueblo nicaragüense y que el pueblo no esté preocupado por cuánto cuesta la hospitalización en privado, y necesitamos conseguir identificar países amigos a ver cómo se puede organizar un apoyo para Nicaragua, pero no es tiempo en este momento de quedarnos simplemente aceptando que la decisión de inmunidad de rebaño, la decisión de sálvese quien pueda, sea lo que va a determinar nuestra capacidad de lucha. Yo creo que tenemos que luchar, tenemos que organizarnos, y aunque el gobierno haya tomado su decisión, la sociedad civil todavía tiene mucho que decir en esto, y es importante que nos dediquemos a lo más importante en este momento. Este momento no es momento de política, este momento es momento de salvar vidas en Nicaragua, y tenemos muchos hermanos y muchos médicos que están graves porque no hemos dedicado el esfuerzo a eso. Entonces, es importante saber que todos tenemos una responsabilidad. Esto no es simplemente una responsabilidad del gobierno, esto es una responsabilidad de la sociedad. Y no nos podemos quedar parados cuando el gobierno ha decidido que pase lo que pase, no importa. Tenemos que luchar para salvar vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy buena la presentación de ambos, muy buena tu presentación también. Tenemos unas preguntas aquí, vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntas para el doctor Orozco y una pregunta para el doctor Ramírez. Vamos a comenzar con el doctor Orozco. La primera pregunta dice lo siguiente, me imagino que me estás escuchando, Miguel. La primera pregunta dice, ¿cree usted que la inmunidad de rebaño en Nicaragua se convertirá en un arma de doble filo y que el riesgo-beneficio va a ser perjudicial para la población nicaragüense? Creo que el doctor Álvaro Ramírez amplió bastante lo que es el concepto ya aplicado en los resultados que se están viendo en el país que tomó esa decisión y las posibles consecuencias. Yo quiero basarme en lo que es el manejo ético de esto. En primer lugar, uno no debe meterse a hacer lo que no puede hacer por falta de recursos. Creo que es muy bien el caso nuestro. El caso nuestro es, la prioridad debiera de estar, como bien lo ha explicado el doctor Ramírez, en mantener una tasa de infección por debajo de 1 para que podamos manejar esto, los casos que se puedan complicar, que aunque es un porcentaje bajo, representa una amenaza innecesaria y por lo tanto una violación de los derechos humanos. Eso creo que quedó bastante claro. Sí me parece que hubo una interpretación errónea, equivocada, basada en cálculos políticos, más que en un manejo de lo que es la teoría epidemiológica, la teoría de inmunizaciones. Dicho sea de paso, nuestra actual ministra de Salud, la doctora Marta Reyes, es una especialista en inmunizaciones. Me estaba recordando eso porque tiene muchos años trabajando en ese tema, pues conoce el tema y sabe lo que es la inmunidad de rebaño, pero asociada a las inmunizaciones, a las campañas de vacunación, no a lo que estamos hablando en este caso. Creo que es ya una posición unánime de los saludistas en Nicaragua y también ya del gremio médico de que esa inmunidad de rebaño no es una opción para Nicaragua, ni técnica y mucho menos ética. No podemos seguir hablando de eso, deberíamos ya de estar hablando de las medidas que a esta altura del juego, a esta altura de lo que es el brote pandémico en el mundo y el brote en Nicaragua, lo que se puede hacer para salvar más vidas. No sé si eso responde. La siguiente pregunta, doctor Orozco, habla sobre si usted conoce alguna jurisprudencia cuando esta inmunidad de rebaño no es efectiva. Si nos ahonda un poco sobre la ética al haberse decidido hacer una especie de
He escuchado entrecortado, entrecortado. No sé si la pregunta está aquí en Sí, repitiendo. chat. Ahora sí me escucha bien. Ah, perfecto, perfecto, ya. Ahora sí me escucha bien. Sí, entonces la pregunta Perfecto, es, perfecto. ¿conoce usted alguna jurisprudencia aplicable? Y si desde el punto de vista, que profundice un poco sobre el punto de vista ético sobre la decisión de haber tomado esta inmunidad de rebaño para el país. Hay dos elementos del marco sanitario internacional y del marco legal. En el caso del Reglamento Sanitario Internacional quedó en evidencia y es uno de los ejes de ataque contra la Organización Mundial de la Salud, que no es lo suficientemente vinculante. Vinculante quiere decir que pueda presionar a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a cumplir con el reglamento. Es más vinculante, por ejemplo, el reglamento de comercio internacional. Eso sí, mira, sanciones te caen inmediatamente. Mientras en este no hay nada que sea así de vinculante, que sea que pueda servir de coerción, por un lado, el Reglamento Sanitario Internacional. El otro es el Estatuto de Roma, que habla de los crímenes de lesa humanidad, lo mencionaba el doctor Ramírez. No tiene, en primer lugar, Nicaragua no lo firmó, no recuerdo la historia, cuál fue el gobierno que le tocaba, me parece que era este, y no lo firmó. Uno de esos descuidos que lamentablemente pues, nos dejan fuera de lo que es la defensa de nuestra propia vida. Un marco legal, recordemos que esta pandemia es la primera después de más de un siglo, es la primera que nos encuentra ya globalizado con suficientes instancias de comunicación y coordinación global, como son el Sistema de Naciones Unidas, como son todas las agencias que se dedican al tema sanitario. Y hasta ahora, una situación de esta, de la magnitud, de la trascendencia de lo que es esta pandemia, nos ha enseñado que somos débiles en los sistemas de salud. Hasta los países que pensaban que eran más fuertes resultaron que eran débiles, no estaban preparados. Somos débiles en todo lo que es la vigilancia epidemiológica. Somos débiles en algo que resultó muy grave y es el hecho de que no tenemos mecanismos de cooperación. Es decir, esto se pudo, como la pandemia se venía desarrollando desde Asia, Europa y después, hubo tiempo de ir o prestarse asistencia, que además es una asistencia que te permite aprender, ¿verdad?, de cómo se está actuando, cuáles son los errores, los protocolos de tratamiento, etcétera. Todas esas oportunidades las perdimos por precisamente carecer de un marco legal, de un marco de colaboración que ahora pues se está trabajando, lo que va a ser la reforma del Reglamento Sanitario Internacional para que sea más vinculante y lo que son esos mecanismos que establecen cuáles son las respuestas. No puedes dejar voy a decirlo así, a un gobierno, ni a un grupo, ni nada, con la responsabilidad de la salud y de la vida de toda una nación. Creo que en las últimas láminas del doctor Ramírez, él decía cuál era la respuesta. A este momento, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, voltear a ver lo que tenemos y con eso tratar de establecer una respuesta. Aquí no puedes esperar que nadie te venga a ayudar en este momento. Eso es lo lamentable. La gente apenas está, diría uno de esos libros de la literatura universal, todavía se están lamiendo las heridas de lo que acaban de pasar. Todavía están previendo de que viene el otro brote. Es decir, ¿quién va a tener tiempo y recursos para nosotros cuando ni siquiera hemos establecido como Estado una respuesta y por eso no tenemos acceso a los recursos que están designados para aquellos que ya tienen establecidas sus respuestas de acuerdo a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud? Aquí lo primero que se tiene que establecer, y no parece ser parte de la política pues, nacional que se está estableciendo ahí. El libro blanco lo dejó muy claro de que van a seguir con lo que están haciendo. Estamos ahora aquí con unas preguntas que tengo para el doctor Ramírez. Me está escuchando, ¿verdad? Sí. Mira, la pregunta que hacen es la siguiente, Álvaro.
son 3 preguntas realmente. ¿Debería decretarse una cuarentena? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es la cuarentena de 3 a 4 semanas impactaría en la disminución de la letalidad? La segunda pregunta. El tercer elemento de esta pregunta es, ¿qué papel juega el nivel primario en salud en el contexto de la pandemia? Eso es para el doctor Ramírez. Para el doctor Orozco después, es una pregunta que dice aquí, ¿cuándo no es efectiva la inmunidad de rebaño? Que nos defina o que nos diga cuándo podríamos nosotros considerar que ya pues esa decisión no fue efectiva y tenemos que hacer un cambio para poder salir adelante en esta pandemia. Adelante. Bueno, está claro que la cuarentena y las medidas de restricción de circulación social y de las medidas incluso de aglomeración son extremadamente importantes. Suecia no declaró una cuarentena como tal, pero sí declaró un movimiento de no aglomeraciones. Y en cuanto hizo eso, la tasa de reproducción de la epidemia empezó a bajar significativamente casi a 1. Entonces, de manera de que si seguimos haciendo fiestas, seguimos haciendo promociones de actividades, pues lo que estamos haciendo es manteniendo la tasa de transmisión en 2, 3, 4 o 5. Y eso es muy peligroso para un sistema de salud tan débil como el de Nicaragua. Entonces, la declaración de cuarentena o incluso el parar toda actividad de aglomeración es extremadamente urgente y los datos están ahí. Yo les presenté los datos y les puedo presentar más países. O sea, ¿cómo contribuye desde el momento en que se declara una cuarentena y un cierre total del país, una reducción de las actividades, a disminuir la tasa de transmisión? Entonces, si no se hace eso, esa tasa de transmisión y reproducción del virus no se va a reducir. La tasa de letalidad tampoco se va a reducir. ¿Por qué? Porque la tasa de letalidad depende del número de muertos contra el número de hospitalizados. Y si no paramos la producción de casos, el número de hospitalizados va a seguir subiendo, el sistema de salud no va a tener capacidad de salvar. Hay hospitales donde solo tienen 2 ventiladores, uno de ellos está dañado, como en el caso de Manolo Morales, y los ventiladores se van dañando, y hay muchos médicos que tienen mucho horror de poner a un paciente en ventilador porque saben que el riesgo de morir es muy alto. Entonces, si no paramos la producción de casos, ¿ya? Entonces los hospitales van a seguir colapsando, aumentando, y eso va a incrementar la tasa de letalidad, porque la tasa de letalidad depende de la capacidad hospitalaria y los servicios de salud para reducir la mortalidad. Entonces, si eso no está pasando, vamos a tener problemas. Y lo que nos lleva a la última parte de la pregunta, la importancia de la atención primaria. Aquí hay que establecer la familia como la unidad, la primera línea de defensa. Es en la familia donde, si logramos mantener los casos leves y logramos mantener la comunidad organizada, vamos a reducir la afluencia de pacientes hacia los hospitales y vamos a evitar la sobrecarga de los hospitales. Entonces, si la atención primaria no está activada, que es lo que primero que se debe activar como materia de prevención, salud pública, es lo primero que nosotros aprendimos en los 80, como salubristas, que la primera línea de defensa es en la familia, es en las casas, es en las comunidades. Es ahí donde tenemos que reforzar para detectar febriles tempranos, para que esto no nos vaya a inundar los hospitales y que tengamos incremento de tasa de letalidad, incremento de mortalidad y que la situación de salud se salga fuera de control en Nicaragua. Entonces, todo está conectado, desde la atención primaria, los sistemas hospitalarios, la necesidad de cerrar y de reducir la movilización, y esto el gobierno ya lo ha dejado claro, ellos no lo van a hacer y van a continuar fomentando la propagación del virus, con lo cual continúa de una manera temeraria exponiendo la salud de los nicaragüenses. La pregunta que le hice al doctor Orozco es sobre cuándo es que no es efectiva la inmunidad de rebaño, cuándo debemos de decretar esto, y también entonces en qué momento pues saber ya no funcionó, qué hacemos o cambiar de método. Eso se calcula desde antes. Creo que Álvaro fue bastante claro en el sentido de que
¿Cuál es tu capacidad en el sistema de salud para tratar todas las complicaciones que va a generar eso? Eso se sabía ya por la experiencia china, los porcentajes que iban a tener que llegar a hospitalización y dentro de la hospitalización a la UCI, ¿verdad? Entonces, vos te pones a hacer los cálculos, aquellas famosas discusiones de la disponibilidad de ventiladores, respiradores o respiraderos, ¿verdad? Y la cantidad de intensivistas y la cantidad de camas, etcétera. Toda esa discusión se dio y no tenía capacidad, ¿verdad? Dejando así al libre, pues. Entonces, desde ese momento, cuando vos te preparás, eso lo tiene que hacer cualquier estadista, cualquier saludista, cualquier epidemiólogo tuvo que haberse preparado así. Vos tenés, por ejemplo, todas tus series epidemiológicas, ¿verdad? Con las mismas que nos presentaba Álvaro en el sentido de cuál ha sido el comportamiento. Tenés tus canales endémicos, etcétera. Pero esto es totalmente nuevo. Tenés que basarte con lo que está pasando en los países que han registrado toda esa experiencia y decir, wow, esto es demasiado, pues para mí. Entonces tengo que buscar la estrategia más acorde con mi disponibilidad de recursos. Para la pregunta que me hacen es que ya antes de todo esto se sabía que no iba a haber capacidad y que no era éticamente recomendable, no era epidemiológicamente recomendable, no era sanitariamente recomendable, no era sensatamente recomendable el asumir una inmunidad de rebaño. Eso se supo siempre. Lo que estamos ahora es viviendo el estrés social, el estrés sistémico del sistema de salud, ¿verdad? Y sobre todo el estrés de la gente. La gente está haciendo turnos, está haciendo, recordemos esas fotos en Europa de las huellas, de las mascarillas y todo eso. ¿Y por qué sabiendo eso no se preparó aquí contratando gente? ¿Por qué no nos preparamos ya organizando los turnos? Esto va a ser de esta manera, y el que no está trabajando se está capacitando y está descansando. ¿Y dónde está descansando? Ustedes vieron todo lo que pasó, ¿verdad? Se habilitaron hoteles y de todas maneras no tenían huéspedes. Entonces, todo eso se debió haber hecho con tanta experiencia que se tenía ya con anterioridad. Hay otros países que se prepararon con esa experiencia. No son países que están en otro planeta, son países que los tenés aquí cerca, ¿verdad? Costa Rica, Panamá, cada quien lo ha hecho. Puede haber problemas, pudo haber cosas que no se calcularon. Hubo gente que quiso hacer buenas cosas, pero que lo hicieron mal, pero que vuelven inmediatamente sobre sus pasos para reparar y poder dar la respuesta integral que esto se merece. El tiempo para decidir era hace ya meses. Cuando comenzó en China, cuando siguió en Europa, recuerdo las declaraciones de la ministra de Salud de Italia, que dijo, es que siempre pensamos, eso es allá lejos, es en China. Después cuando les llegó, en otros países europeos pensaban, oh, ya pasó en China y bueno, es Italia, vos sabés cómo son los italianos. Cuando les cayó a ellos, había poca preparación. Entonces, casi que pecamos, pero un país como Nicaragua debió haber pensado esto hace rato. Y la respuesta era, no tomemos ese riesgo. Y es una respuesta después de considerar la información epidemiológica, la información de los sistemas de servicios de salud y sobre todo los criterios éticos para esto. Cambio. Doctor Orozco, ya que está ahí en la pantalla, ahorita mismo una pregunta corta. ¿Quién rige a nivel internacional los métodos de inmunidad de rebaño? O sea, si existe algún organismo, alguna organización, alguien que diga, bueno, vamos a controlar este sistema, sirve, no sirve, funcionó, no te funcionó. ¿Existe algún organismo? Pues entonces... La inmunidad de rebaño existe como, lo conocemos como el programa ampliado de inmunizaciones. Eso se hace con vacunas, pero no de esta manera. Hemos llegado a esta discusión por la violencia, por la rapidez con que entró esta pandemia, por lo nuevo del agente patógeno, del virus. Lo hemos ido conociendo sobre el camino, hemos ido desarrollando los protocolos de atención, hemos conocido toda su tasa de letalidad, su tasa de mortalidad, su tasa de contagio. Todo lo hemos ido aprendiendo sobre el camino. No hay una autoridad que diga se procede de esta manera.
pero sí llamó la atención de que vacunación ha habido como, y es parte, se considera como parte muy importante del derecho a la salud y está basado también en una inmunidad de rebaño responsable, gestionada, basada en evidencia y no puedes traspolar todo lo que se ha aprendido, lo que se ha hecho ahí, a una situación que es totalmente diferente, aunque esté basada en los mismos principios biológicos, por ponerle así, ¿verdad? O inmunitarios. Pero tampoco no hay una autoridad que establezca esos criterios. Existen reglamentos sanitarios internacionales, recuerdo que no es vinculante, pero habla de los brotes, pero no habla de estrictamente de lo que es inmunidad de rebaño, no se habla. Esas son decisiones políticas basadas en evidencia epidemiológica que deben de ser tomadas en su debido tiempo, para que sepan, la mayor parte de las enfermedades que tenemos, conocemos sus ciclos, sus canales endémicos, de esta no lo conocíamos en Nicaragua, pero sí conocimos, tuvimos tiempo de conocerlo, cómo se comportó en esos países poderosos, en esos países ricos, con sistemas de salud fuertes, como para haber escogido la mejor alternativa para nuestro país con tiempo y prepararnos. Cambio. Muchísimas gracias. Ahora tengo una pregunta para el doctor Ramírez. Álvaro, hablan sobre que la cuarentena pudiera llevar a un aumento en la violencia doméstica, alcoholismo, maltrato infantil, estrés y hasta suicidio. O sea, un aumento de todas esas cosas. ¿Qué opinión le merece esto en relación a la cuarentena? O sea, ¿es real eso o es un mito? Sí se han dado, es real, incluso aquí en Europa han habido casos de violencia doméstica, hay reportes, pero y una serie de anormalidades que se dan porque se cambia la dinámica social de la familia. Hay gente que trae a los niños a sus guarderías infantiles o que va a trabajar y que no se ve. Han habido muchísimos casos de dificultades intrafamiliares que obviamente habría que valorar dentro del riesgo de esto. Es como el otro punto también que estaba leyendo aquí, acerca del 80% de los nicaragüenses están en economía informal. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no es una excusa para que la cuarentena no se pueda aplicar. El gobierno debería considerar y la sociedad civil debería considerar cómo se apoya financieramente a esta gente para que puedan ser incentivados. Porque aquí la prioridad es salvar vidas. Van a haber dificultades. Hay dificultades con la cuarentena. E incluso en España hubieron dificultades con la cuarentena. Tuvieron que aplicar la policía, pusieron multa para mantener a la gente, pero fue lo único que ayudó a bajar la mortalidad y a bajar el nivel de infestación y circulación y reproducción del virus en la comunidad. De otra manera, esto iba a ser a un nivel que el sistema de salud no iba a tener capacidad. Y es el desafío que nosotros vamos a enfrentar. Entonces, no es la mejor medida, estoy de acuerdo. No es una medida fácil de tomar. Es una medida que tiene muchos desafíos financieros, muchos desafíos económicos, tiene muchas dificultades y que hay que pensarla bien y que hay que organizarla bien con los diferentes sectores de la sociedad. No es una decisión que se tiene que tomar por un solo sector, pero realmente cuando la vida está en peligro, ¿qué es lo más importante? ¿La economía o la vida? Entonces, habrá dificultades, no hay que negarlo, no hay forma porque sí, y se han reportado incluso aquí mismo en Europa este tipo de dificultades intrafamiliares, pero es por el beneficio de la gran mayoría para salvar más vidas y sobre todo los más vulnerables, las personas con enfermedades crónicas, las personas con edad de riesgo. Es una situación que hay que valorar y entonces o los exponemos a todos o salvamos muchos más, es la decisión. Entonces, esa es una decisión que el gobierno y los expertos, asesores del gobierno, tienen que valorar al momento de tomarla. Yo que también aquí una pregunta para vos, Álvaro, y también hay otra pregunta para el doctor Orozco. Realmente la pregunta esta es para ambos. Pueden contestar también ambos. Y es una pregunta más para clínicos que para epidemiólogos. Sin embargo, pues voy a hacérselas a ustedes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan
protocolo que fue presentado, hay una que se fue, que fue hace algunas semanas, ¿verdad? Lo presentaron sobre medicamentos que están en ese protocolo, que ya en algunos países no están siendo, que están siendo desautorizados, pues esa sería la pregunta. O más bien están siendo desaconsejados. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de la cloroquina, que al inicio de esta pandemia pues era como la panacea y de repente ahora nos venimos a dar cuenta que ya no hay que usarla, pues están retirándola de todos los protocolos. Entonces, hace varias semanas pues el MINSA presentó ese protocolo, pero no ha, todavía están ahí esos medicamentos desaconsejados. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Luego la pregunta del doctor Orozco. ¿Quién es ese? Ese es el Pasquier, ese es el presidente. Entonces, vamos apaguen los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos para que los conferencistas puedan escuchar las preguntas apropiadamente. Encender el micrófono. Sí, Ok. ahora sí. Sí. Ahora sí, vamos. La pregunta, ¿escucharon la pregunta? Sí, es la pregunta de la doctora Ana María Pizarro sobre el protocolo COVID del MINSA, que recomienda 3 medicamentos que la OPS ha cuestionado o no recomienda o desaconseja. Es interesante que eso continúa la línea de no atender las recomendaciones que se originan en la organización de referencia. Y digo esto porque mucha gente habrá criticado a la OMS como que la OMS ya sabía lo que iba a pasar y cómo esto es nuevo todo. Pero bueno, dentro del aprendizaje en los países donde hubo muchísimas más personas contagiadas, que se complicaron, etcétera, se sabe que esos medicamentos no tienen ningún rol. Entonces, yo no soy clínico, como dice Roger, pero es lógico que lo que ha servido es lo que ahora ha quedado en los protocolos recomendados. Ahora, si el MINSA no está siguiendo esa recomendación de la OMS, tampoco ha seguido lo de todas las demás medidas de cuarentena, de vigilancia epidemiológica, de realización de pruebas. Todo eso ahí está, quedó pendiente, pues no se hizo, ¿verdad? Nada de eso. Y bueno, esa es mi respuesta. Dejo el micrófono a Álvaro. Dime, Álvaro, ¿qué opinan entonces ustedes sobre los medicamentos que ya están siendo desaconsejados en otras latitudes y que todavía permanecen, pues, entonces en el protocolo del Ministerio de Salud? Lo que pasa es que todo es parte de la anarquía que se está llevando, la falta de una coordinación, y que al final el que va a pagar los platos rotos es el pueblo de Nicaragua. Si tuviéramos una coordinación y un comité de emergencia preparado con tiempo, este tipo de cosas podrían ser abordadas, pero es que no hay comunicación, no hay interacción. Los reportes del Ministerio de Salud son una vez a la semana y desafortunadamente el caos potencial en Nicaragua y el daño iatrogénico de utilizar medicamentos inapropiados y la automedicación que se está dando en Nicaragua a través de la infodemia por WhatsApp y por Facebook y toda esta cosa, realmente es una cosa que va a afectar al pueblo. Entonces, si hubiesen canales formales, si hubiesen canales establecidos y un comité científico para manejar esto, pues sería mucho más fácil. En este momento estamos en la tierra de nadie, sálvese quien pueda. Una pregunta que le tenemos aquí al doctor Miguel Orozco, insisto, el doctor es epidemiólogo, es salubrista, es maestro, no es economista, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerla, pues. La población de Nicaragua, en su 70% es económicamente, tiene trabajos informales. Pues ya sabemos nosotros, ahí dicen 70, 80%. La pregunta es, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Hay variantes, ¿no? Es decir, todo esto, como decía, debiera de estar integrado en una respuesta integral que tenga esos aspectos sociales,
económico, antropológico, además de lo epidemiológico, clínico y todo lo que hemos platicado acá también, ¿verdad? Parte de esa respuesta lo hemos visto en esos países donde han asignado o donde han diseñado políticas para que los restaurantes puedan estar cerrados, que los que viven de tal negocio, que los pescadores. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país hay oportunidades de colaboración, de cooperación a lo interno de esta parte de la población cuyo sustento tiene que ir a buscarlo diario. Es decir, coyol quebrado, coyol comido, es el principio aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta población pueda encontrar el sustento diario sin dejar de protegerse? Por ejemplo, hubo un momento en los semáforos y en otros lugares donde uno miraba bastante las mascarillas, pero ¿qué pasó? Ya la mascarilla compite con el plato de comida a diario, ¿verdad? Entonces hay que buscar junto con esta población y preguntarle qué se puede hacer, ¿verdad? Aquí se impone una acción solidaria para que ellos puedan también cumplir con las medidas de cuarentena, con las medidas que se vayan a disponer, que tengan acceso a la capacitación, a lavarse las manos, al alcohol, porque hasta el alcohol pues resulta caro para este tipo de ingreso tan bajo que se tiene, ¿verdad? Entonces, sí se deben de buscar alternativas porque de otra manera también ellos son de los más vulnerables por el problema de la alimentación, por el problema inmunológico, por el problema del hacinamiento en las viviendas. Todo eso se llama determinantes sociales y económicos de la salud. Ellos están viviendo en condiciones muy vulnerables. Ellos no son vulnerables, las condiciones en las que viven son las que le dan esa vulnerabilidad. Entonces hay formas de hacerlo, pues, pero correspondería al Estado buscar los recursos. Por ejemplo, aquí hay también que hablar que se pudieron haber bajado determinadas tarifas, que se pudo haber hablado de toda una política crediticia para, no sé, pues recursos es cierto que no hay, pero hay que buscar de la mejor manera para poder tener esa equidad, ¿verdad? Esa equidad que mandata que al que tiene más condiciones de vulnerabilidad podamos darle las soluciones que le permitirían cumplir también con todos esos elementos y esas prácticas protectoras de las que hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Porque todo lo que tratamos de hacer es proteger a la población, pero hay población que tiene otros temores. No me voy a morir de coronavirus, me voy a morir de hambre. Entonces tengo que salir, tengo que ir al mercado, tengo que ir al semáforo. Y entonces, ¿cómo se hace con ellos? Y quiero decir algo, estos son problemas que hemos venido dejando rezagados y ahora vemos la importancia de atenderlos en el momento más oportuno. Discúlpame, hacen una pregunta dirigida también a eso y te la dirigen directamente a vos, Miguel. Entonces, si pudiéramos hablar de que también esto tiene que ver con medidas económicas que se priorizan en vez de priorizar la salud. O sea, en el balance de riesgos-beneficios se está priorizando más la economía que la salud. Sí, se ha priorizado la economía, la macroeconomía, ¿verdad? En este caso, lo que es el movimiento de capitales, de bienes y servicios, etcétera. La pregunta anterior estaba sobre la microeconomía, la economía de subsistencia de los 70% de eso que mencionaba Roger, del 70% de los habitantes de este país. Esa es la microeconomía de subsistencia y lo que se ha priorizado es la macroeconomía de capital, pues de inversión y no precisamente lo que es. Sí, eso ha sido una discusión en todo el planeta. Esa discusión acaba con una discusión de política. Hay que fijar esas políticas sociales para poder responder. Ahora, esto tiene que ser ya. Es urgente. Era para comienzos del año 2020, ¿verdad? Ya estamos en el mes, terminando el mes 5 pasado mañana. Entonces, son acciones que con la debida, no sé si estos recursos pudieran venir de cooperación, pero les repito, eso yo lo veo bastante alejado, no va a estar cercano a nosotros. Y recuerden que si no atendemos todas esas necesidades, lo que vamos a tener son
disturbios, la gente buscando su comida, etcétera, porque la subsistencia se impone en esto, ¿verdad? Tengo también una pregunta para el doctor Ramírez. La pregunta es la siguiente. Al final de caso, la inmunidad de rebaño se puede decir que sea un sálvese quien pueda. Bueno, no realmente. O sea, la inmunidad de rebaño es una estrategia de salud pública que se utiliza más apropiadamente con vacunación y que se puede desarrollar inmunidad también de los individuos. Pero realmente no es la inmunidad de rebaño el problema. El problema son las políticas de salud pública que el gobierno está decretando, en el cual no interviene para proteger a los ciudadanos. Que ahí es donde el sálvese quien pueda, porque no hay fondos para protección del pequeño empresario, del ciudadano que vive del comercio informal, no hay protección en los sistemas de salud, la gente tiene que buscar el dinero para pagar la atención en los hospitales privados, la gente tiene que pagar los ataúdes 10 veces el precio, la gente tiene que salir a comprar los medicamentos. Ese es el sálvese quien pueda, cuando no hay una política de gobierno coherente dispuesta a apoyar al pueblo nicaragüense. No por la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, aunque es una opción que no es una promesa falsa, porque no se obtiene en una primera epidemia, y además se han probado de que en Estocolmo, por ejemplo, muy baja la inmunidad que el virus desarrolla y no hay una inmunidad clara, no se conoce bien si la inmunidad, e incluso la gente que se infecta la tiene por 3 meses, 6 meses. Esa es una promesa falsa. Pero el sálvese quien pueda tiene que ver más con la actitud del gobierno de no prestar las condiciones necesarias para proteger al ciudadano nicaragüense y dejar al ciudadano nicaragüense a expensas del agiotismo, del robo por la venta de medicamentos a excesivos precios, de tener que hipotecarse para comprar ataúdes, de tener que ver dónde puede encontrar una cama para que lo atienda. Ese es el sálvese quien pueda, no la inmunidad de rebaño, y eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, cuando no hay una política de salud, de protección a la ciudadanía, es responsabilidad del gobierno, no de la inmunidad de rebaño. Quiero hacer una pregunta también que va. Entonces dice la gente. Y entonces, yo sé que la respuesta es multifacética y multifactorial, pero sí nos pudieran ustedes dar alguna semblanza sobre. Vos sabés que las condiciones aquí en los hospitales se están empeorando. En este momento, mucha gente no quiere ir a los hospitales porque sencillamente los hospitales están llenándose, no hay medicamentos, no hay condiciones, el personal está cansado y se está cansando y pues mucha gente está optando por quedarse en su casa. Entonces, ya no quieren ir a los hospitales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomiendan ustedes hacer cuando tenés un familiar que está enfermo, delicado, necesita una mejor atención y estás renuente pues, a ir al hospital porque sabes que está lleno? ¿Aló? Ya. Sí, Sí, o sea, es una situación muy difícil y es una situación que día a día se va a ir complicando más, día a día se va a ir, el desafío va a ser más grande porque en las próximas semanas los hospitales van a perder capacidad y eso es algo que el gobierno tuvo que haber previsto. Probablemente la necesidad de desplegar hospitales de campaña, probablemente buscar otros mecanismos, el ejército probablemente tendría que entrar a jugar aquí como movilización de emergencia para atender la gran demanda que se nos viene encima. Entonces, realmente es algo que es muy difícil porque nuestros recursos humanos, nuestros trabajadores sanitarios, nuestros médicos, enfermeras, están siendo agotados y muchos de ellos están enfermos y han tenido que dejar de trabajar. Entonces, eso es algo que no se previó porque se creía que teníamos un supersistema de salud, pero ahora la población nicaragüense va a enfrentar una realidad muy difícil y realmente es muy doloroso y es muy difícil poder hablar qué se puede hacer y sugerir dónde, si el caso de un paciente está grave,
porque no todos podríamos tener acceso a un tanque de oxígeno, a los cuidados médicos y todo lo que se necesita en la casa, y el riesgo de morir en casa por complicaciones es muy grande. Y en este momento quiero aprovechar para disculparme, tengo que atender otra cosita, pero dejo con el doctor Orozco también y doctor Pasquier. Un gusto. Sí, hay una última. Mucho gusto, pues Álvaro, ha sido un gusto estar con vos y esperamos pronto volverte a ver para que podamos platicar sobre el tema. Me queda una última pregunta para el doctor Orozco y de esta forma concluir esta reunión, esta plática del día de hoy. Doctor Orozco, la pregunta es la siguiente. ¿Conoce usted si realmente el método que utilizó Suecia en relación a la tasa de letalidad o a la tasa de inmunología que se adquirió con esa alternativa fue o no? ¿Cuál es el resultado de lo que hizo Suecia en pandemia? El resultado lo presentó claramente Álvaro cuando puso las estadísticas y pone el momento en que Suecia ya se tiene que tirar al lockdown, a la cuarentena completa, porque no logra bajar de 3 la tasa de contagio, ¿verdad? Tiene que bajarla hasta 1 y la única manera fue bajarla. Y eso que implementó diferentes estrategias como la de mandar la primaria para las casas, de establecer distanciamiento, que no hubieran reuniones de más de 50 personas, etcétera, pero aún así no se pudo. Y la mortalidad también resalta, y en la tabla comparativa que nos presentaron, mirábamos cómo la mortalidad en Suecia se había disparado. Ese es un elemento que nos demuestra que por lo menos lo que es el coronavirus no responde bien a esa estrategia de inmunidad de rebaño. No responde bien, hizo colapsar los sistemas de salud de países que tienen ya fama por sus sistemas de salud y eso no fue posible. Quisiera también atender lo que están preguntando. Fíjense que en los comentarios que están en el chat, muy buenos comentarios, por cierto, preguntas muy certeras. Hablaban de grupos de médicos que se están organizando para atención comunitaria. La Asociación Médica Nicaragüense pasó números de teléfonos de la Unidad Médica Nicaragüense también para atender llamadas y así ayudar a la población en esta incertidumbre y esta angustia que se dispara, ¿verdad? Recuerdo el caso, por ejemplo, las embarazadas. Las embarazadas que están llegando a término en estos días son de las personas más angustiosas, ellas y sus familias, ¿no? De las personas más angustiadas. Aquí debiéramos de establecer algún mecanismo para saber cuál es el momento en que uno tiene que ir a la unidad hospitalaria para no saturarla, para no exponernos, porque de repente lo que tengo es otro cuadro clínico, por ejemplo, qué sé yo, una influenza estacional, de que ese es el otro problema, que estamos entrando en un periodo de brotes bastante exactos, ¿no? Comienzan las lluvias, comienzan diarrea, leptospirosis, dengue, la malaria sabemos que andamos mal en el país, o sea que se nos va a complejizar, porque complicarse sería de que fuera una enfermedad por separado. No, a ver, ¿y qué pasa con la concomitancia de estos cuadros clínicos? Es decir, ¿cómo hago yo para un diagnóstico diferencial? Esto es algo que viene a complejizar la situación actual que ya tenemos con el COVID y tenemos que buscar cómo sacarlo. Lo que sí sé es que cada familia tiene un plan que contempló vaciar las farmacias de cloroquina, de todos los medicamentos que iban diciendo, los iban sacando. Ustedes vayan a buscar oxígeno, no hay oxígeno. No hay oxígeno en ningún lado, pero ¿por qué no hay oxígeno? ¿Porque lo están ocupando o porque lo tienen guardado por si acaso, verdad? Eso es una buena investigación que se podría hacer. Se barrieron las farmacias, así como se barrió de papel higiénico en algún momento, se barrió una farmacia de medicamentos para la automedicación. La gente preguntaba, ¿cuál es el botiquín que debo de tener? Y salían a comprar eso, la citromicina, el plaquinol, o por lo menos la cloroquina, ya que no encontraron la hidroxicloroquina.
Esto ya hay que ir pensando cuál es el plan, cuáles las asociaciones gremiales médicas pueden establecer algún tipo de estrategia de apoyo para reducir lo que es la angustia y la incertidumbre, ¿verdad? Que esto es lo que debería estar haciendo el modelo de salud familiar, tener ubicado, por ejemplo, a los mayores de edad, a las embarazadas, etcétera, a las personas con enfermedades crónicas para saber pues cuál es el grado de riesgo que tienen y cómo proceder en caso. Y a informar. La información reduce la incertidumbre, reduce la angustia. La angustia sabemos de que este es un problema de salud mental que nos va a quedar después. El síndrome de estrés postraumático debido a las altas tasas de burnout que se está alcanzando en el personal médico. Las enfermeras también. ¿Qué está pasando? Pues, ¿verdad? En todo esto. ¿Cuál es nuestro plan para esto? Creo que en los comentarios salían pues que habían varias iniciativas así y están pues incluso están poniendo el tratamiento para casos leves, pone alguien ahí están, antigripales, antipiréticos, antihistamínicos, si persiste fiebre, agregar antibióticos. Es decir, hay toda una cultura que se está conformando para uno poder sobrevivir. Y en las familias pues también esa es una angustia que se está resolviendo con la compra de medicamentos y medicamentos en base a los más variados esquemas. Entonces, yo creo que actividades como esta, por ejemplo, pudiéramos tener aquí, he sido testigo del alto nivel de intercambio entre colegas clínicos especialistas que ya tienen fijado, por ejemplo, yo estaba animando a un internista que empezara a escribir lo que él había ganado de experiencia con todo esto, incluso recetando a pacientes fuera del país, que lo llaman, pues, vos sabés, los parientes. No, hombre, yo tengo un primo que es Roger, que vive en Nicaragua y que tal cosa. Ni sé que es anestesiólogo, pero es médico. Yo lo llamo y van, y ya me sacó el problema, me dijo que tal y tal cosa. Hay toda una dinámica que se puede capitalizar para que esto sea más llevadero, ¿no? Preguntan otras cosas ahí, ¿no? Que son más clínicas que ameritarían un foro, un programa como este, Roger, y también a la doctora Greta Solís, que está ahí presente, donde se pudieran primero hacer un foro para tener las preguntas, ¿verdad? Y en base a las preguntas, armar un programa, mira, esto lo puede responder fulano de tal, estas otras las responde fulano, y empezar así para que así con los colegas pues de las áreas clínicas se puede ir estableciendo ya una especie de respuesta más articulada para que haya un poquito más de confianza en que hay esperanza. Pues yo con mi familia lo que he manejado es que no tenemos por qué deprimirnos por esto, tenemos sí que cuidarnos mucho, pero ¿qué pasa si uno de nosotros cae enfermo? He visto en familias que como dicen los porcentajes, ¿verdad? Pues la mayor parte de la gente está pasando sin mayor novedad. Sí, es un poquito terrible la fiebre, los dolores, ¿verdad? Y tal. Hay otra gente que sí también está padeciendo y sufriendo la muerte, la desaparición de un pariente cercano. Hemos perdido también colegas del gremio médico, colegas del gremio de las enfermeras, saludistas también, y es triste verlo así, ¿verdad? Habría que hacer, sí, alguna iniciativa, un foro, un mecanismo. La tecnología nos permite hacer muchas cosas como para que esta crisis sea más llevadera para todos. Muchísimas gracias, Miguel. Estamos muy contentos de poder haberte escuchado el día de hoy. Quisiera que los expositores dijeran las recomendaciones, unidad de rebaño que hemos hablado el día de hoy. Así que, por favor, últimas palabras para que podamos escuchar. No sea la primera vez que nos vemos, casi no nos vemos, pero prontamente de aquí un tiempo estos análisis para poder hacer, seguir orientando pues a los colegas y a todos los que participan de actividades. Entonces, no te escuché muy entrecortado, pero entiendo que estás pidiendo una síntesis, ¿verdad?
Así es. Una síntesis de cierre. Sí. Pues bien, el manejo que se le ha dado en el país a la pandemia no ha sido el más afortunado. Muchos preguntan ahí que si la intencionalidad ha sido esta, ha sido aquella. No podemos hablar de intencionalidad. Ya sabrán en sus corazones y en sus mentes por qué hicieron o no quisieron. Pero nos toca a nosotros no llorar, sino que prepararnos en actividades así como esta, a la cual nos han citado de la Asociación Médica Nicaragüense, de la, no sé si creo que también la Unidad Médica Nicaragüense, y que nos hacen reconocer las capacidades que hay, ¿verdad? Hay muchísimas capacidades. A mí me tocó, ¿verdad? Por mi trabajo viajar bastante y me ponía a pensar, mira, aquí les haría falta algo como lo que se está haciendo allá en Nicaragua para este problema de salud. Mira, en esto otro, la gente de tal organización se luciría aquí. Aquí hay bastante experiencia, pero no se está aprovechando. Ustedes sí lo están aprovechando al citar, imagínate los nicaragüenses en el exterior, cuánta capacidad hay ahí, ¿verdad? El mismo Álvaro es un exponente de eso. Las asociaciones gremiales, como AMN y UMN, hay una capacidad aquí como para que esas medidas con las cuales cerraba Álvaro, ¿verdad? Que significan más organización, nos permitan gestionar esas capacidades de cara a articular una mejor respuesta. Ya estamos montados en el macho, hay que jinetearlo. Y jinetearlo significa revisar qué tenemos de fortaleza para enfrentar esas amenazas. Y les repito, recursos hay. No recursos en términos financieros, pero sí en recursos en términos organizativos, en términos de experiencia, en términos de voluntad. Hay que articularlo y la salud siempre es una excelente oportunidad, un espacio, un derecho sobre el cual creo que todos tenemos los mismos intereses, que es gozar de la mejor salud y vivir con bienestar. Yo creo que se imponen los demás foros y, y hay que seguir buscando las respuestas para que nuestra gente, nuestro pueblo, estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de gente extraña, estamos hablando de nosotros mismos, para que nosotros podamos disminuir el nivel de incertidumbre y de angustia con que estamos viviendo. Y tener nuestros planes, saber a dónde vamos a recurrir en caso de que se presente alguna situación. Pero sobre todo, sigámonos protegiendo. Perfecto, Miguel, mucho gusto de escucharte. Me gustaría escuchar las últimas palabras de Álvaro, pero creo que tuvo que salir a hacer alguna diligencia por ahí. Yo quiero agradecer ahorita al equipo de salud de nicaragüenses en el mundo, a la Asociación Médica Nicaragüense, a la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, a todos los colegas que están organizados también en la Unión Médica Nicaragüense, que nos ayudan y nos apoyan a hacer quórum en estas actividades. En estas actividades que, como decían previamente los doctores, el objetivo es informarnos, prepararnos para saber jinetear ese macho que nos está golpeando muy seriamente ahorita a todos los nicaragüenses. Yo creo que no hay uno solo de nosotros que ya no tenga a algún conocido, a algún familiar o a alguien cercano, algún colega que no esté afectado, Miguel, que no esté afectado seriamente por la enfermedad. Unos de manera leve, otros de manera moderada y muchos de ellos también muy severamente. El gremio de las enfermeras, el gremio de los médicos, emergenciólogos, anestesiólogos, anestesistas, intensivistas, internistas, todos, los camilleros, los viejos camilleros del Manolo Morales que fallecieron, y así de todos los hospitales del país, de todos los departamentos que de alguna forma yo espero que les haya llegado este granito de arena para que se sirvan y para que se apoyen en, en buscar cómo informarse, pues realmente, y buscar la manera como de esta manera también nos protejamos. También informarse protege. Entonces, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un gusto escucharte. Fue un gusto escuchar también a Álvaro. Y voy a dejar las últimas palabras de la doctora Greta para que pida y finalice esta actividad de la noche de hoy. Sí, gracias, Roger. Bueno,
un gran gusto haber tenido tantos participantes en esta noche ya científica. Gracias, doctor Miguel Orozco. Ya sabe que siempre muy bienvenido en la Asociación Médica Nicaragüense. Y esto les decimos que vamos a continuar precisamente estos foros realizándolo para que estén pendientes de ello y así a la Asociación Nicaragüense de Anestesia y Reanimación, que con el doctor Pasquier, bueno, siempre están dispuestos a hacer estas coordinaciones. Nosotros les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos los participantes y los esperamos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que tengan buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana, sí. Bye, bye. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, feliz Día de las Madres a todas las madres, en especial pues a todas las doctoras que son madres y a todas las periodistas, porque miré que habían bastantes periodistas aquí.